para empezar propiamente con nuestro tema, que justamente refiere a cómo ser una buena influencia en nuestra sociedad, en nuestra familia, con la gente que nos rodea. Y para esto yo les voy a pedir que tengan a la mano su Biblia y vamos a estar ahí atentos al Salmo número 18 y al libro de Mateo, el Evangelio según Mateo, del capítulo 23. Ahí vamos a estar. Y bueno, pues vamos a iniciar, hermanos, con este devocional, cómo ser una buena influencia. Hay un autor de libros cristianos muy conocido por mucha gente, ha editado libros de bestseller, que se llama John Maxwell. Este varón ha tenido la idea de tener una organización que ha formado a más de 1 millón de líderes alrededor del mundo. Y escribió en alguna ocasión lo siguiente, y lo quiero citar tal cual para hacer una referencia completa. Dice: el liderazgo es influencia. Y efectivamente, cuando nosotros lideramos a alguien, nosotros influimos en esa persona. Maxwell señala que, según los psicólogos, incluso la persona más introvertida, esa persona que casi no habla, que de hecho quiere pasar completamente desapercibida en la vida, va a influir por lo menos a 10,000 personas durante el tiempo de su vida, en un tiempo promedio. Entonces, en un sentido, nosotros tenemos que ser bien claros. Solamente hay un líder que debemos reconocer en todo momento. Y en la lectura que vamos a hacer ahí en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo afirma que solamente tenemos un maestro, al Cristo, al ungido, al enviado, al Mesías. Y por otro lado, todos y cada uno de los cristianos estamos llamados a ser líderes, a ser un líder en el sentido de que otra gente siempre va a estar mirándonos como ejemplo. Recuerden que dice la palabra de Dios que hay una grande nube de testigos alrededor de nosotros que siempre va a estar viendo lo que estamos haciendo y siempre nos van a mirar como ejemplo a seguir. ¿Y sabes por qué? Porque es la gracia de Dios la que ahora te reviste y la que te da la oportunidad de ser bien visto. Entonces, nosotros tenemos influencia sobre otras personas de diferentes maneras, hermanos. Y ser llamado por Dios para influenciar o para influir en algunas de las otras personas, lo debemos considerar como un privilegio extraordinario. Debemos sentirnos privilegiados desde el punto de vista de que Dios, en su poderío, en su majestad, en su grandeza, le ha placido tomarnos en cuenta para que tú y yo, a través de sus enseñanzas, a través de la gracia que ahora nos reviste por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos haya llamado para ser líderes, para tener influencia en la gente que nos rodea. Pero también, así como es un privilegio extraordinario, hermanos, lleva o conlleva una gran responsabilidad que tenemos que asumir tú y yo. Y eso es porque al momento de que nuestro Señor Jesucristo nos ha llamado embajadores de su reino, pues obviamente tenemos la responsabilidad de dar siempre buenas noticias, ¿verdad? De hacer nuestra tarea y de tener buenos reportes delante de Dios. ¿Qué nos podría preguntar en este momento Dios? ¿Qué has hecho respecto a lo que te he dado conforme a la palabra que tú has aprendido? Le doy la gloria a Dios porque muchos se han atrevido a llevar las buenas nuevas a algún hogar, a alguna persona que necesita. Y la gloria sea para el Señor, porque aunque en un momento dado reconocen que no tienen el conocimiento o la pericia o no podrían hablar de la manera muy fluida, este, pueden llamar a algún líder, me pueden llamar a mí y podemos ir juntos y provocar que la gloria de Dios se manifieste en el lugar a donde vamos cuando una persona nos permite llegar a su casa y poder externarle la palabra de Dios, compartirle. Y eso es en relación al trabajo que hace cada uno de nosotros. El trabajo que tú haces y que si hay la necesidad de sentirte apoyado por el liderazgo, que lo puedas hacer y que eso, ¿verdad?, venga a ser un reporte delante de Dios correctos, de decirle: Señor, lo que tú me has dado, yo también lo he aprendido a dar, así como me lo diste de gracia lo estoy ofreciendo. Me estoy esforzando,
estoy llevando tu palabra, y eso nos debe de traer a lo que vamos a estar estudiando en este momento, que es confianza. El sentirnos de alguna manera parte de la influencia y cómo ser una buena influencia de Dios hacia la gente desde nuestra persona, lo tenemos que hacer con confianza. Y fíjense lo que vamos a ver ahí en el Salmo número 18, de los versículos 25 al 36, hermanos. Vamos a ver cómo David era un líder que tenía una gran confianza, pero no una confianza centrada en sí mismo. No era la confianza como en el mundo se ve, ¿verdad? Que se empodera a la gente a través de coachings o a través de enseñanzas muy particulares y le dicen, tú tienes poder, tú lo puedes hacer, y eso le provoca una confianza, pero en sí mismo, basada en su ego, en su yo. No, el rey David tenía una gran confianza, pero puesta en Dios. Y vamos a ver lo que dice ahí el versículo número 29, que propiamente es lo que nos da a nosotros la condición de tener confianza. Dice la palabra de Dios, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el rey David estaba diciendo que con el apoyo de Dios, él se lanzaría contra un ejército del tamaño que fuera, ¿verdad? Porque tenía la confianza plena en que cuando Dios toma el control de nuestra vida, Él nos da la potencialidad que necesitamos para poder ir en contra de lo que sea, en contra de nuestro enemigo común llamado Satanás. Y es verdad, nosotros tenemos esa gran bendición ahora en Cristo Jesús. Y también en ese momento el rey David le estaba diciendo, contigo, Dios mío, podré asaltar murallas, ¿verdad? Podremos ir en contra de esas murallas que de repente el enemigo ha puesto sobre nosotros y que no nos permite ver más allá de nuestros problemas o de nuestras circunstancias. O sea que con Dios tú y yo podemos propiamente derribar esas murallas y seguir adelante a la experiencia de la vida eterna. El rey David reconoce que necesitaba a Dios, y tú y yo tenemos que aprender a reconocer que necesitamos verdaderamente a Dios en varios puntos muy particulares. El primer punto que quiero tocar es el punto de la protección. Tú y yo necesitamos a Dios para que nos proteja. Y vemos lo que dice el versículo número 30, hermanos, en donde en la parte hasta el final dice, escudo es a todos los que en Él esperan, ¿verdad? Nosotros esperamos en Dios, y para nosotros viene a ser un escudo, una adarga, ¿verdad? Y por eso nosotros lo levantamos como ese Jehová Nisi, que es nuestro estandarte, es el que va delante de nosotros. En el versículo número 35 dice, me diste a sí mismo el escudo de tu salvación. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que Él nos está cubriendo con el escudo de la salvación y vida eterna que viene a través de Cristo Jesús. Y por eso tú y yo tenemos la condición de ser protegidos de parte de Dios. Y eso nos infunde valor, nos infunde esa confianza en que Dios siempre va a estar de nuestro lado para protegernos. Otro punto es la fortaleza que Dios nos da. Él es el único que verdaderamente nos puede armar de valor ante cualquier circunstancia, ante cualquier situación que podamos estar viviendo. Fíjense lo que dice el versículo 32 y 33. Dios es el que me ciñe de poder. Él es el que nos da, el que nos arma verdaderamente de poder, hermanos. Y quien hace perfecto mi camino. Él es el que endereza nuestros caminos. Nosotros sin Cristo andamos viviendo nuestros caminos todos torcidos. Dice, quien hace mis pies como de siervas, ¿verdad? Ahí nos está diciendo que nos aligera nuestro caminar y me mantiene, dice, y me hace estar firme sobre mis alturas. O sea, nos mantiene firmes para que no nos chiflemos, para que no nos volemos en ese sentido. Entonces, hermanos, Dios es el que nos da la fortaleza, pero nos mantiene en el piso, nos mantiene en nuestras alturas para que no andemos haciendo cosas que después por orgullo, vanagloria o soberbia podamos hacer en contra de la gente. Esto también nos lleva a ver que el Señor siempre nos va a estar entrenando. Justamente estos devocionales, hermanos, son la forma que Dios ha ideado y que ideó para que tú y yo fuésemos entrenados para su gloria.
Recuerden que estamos dentro de una gran guerra espiritual, queramos o no, la entendamos o no, la aceptemos o no. Nosotros estamos en la guerra espiritual de lo que es el reino de los cielos contra el reino de las tinieblas. La gloria sea para Dios, porque ahora el Señor nos ha rescatado del reino de las tinieblas, donde tú y yo anduvimos durante mucho tiempo, hasta que un día el Señor tuvo misericordia de nosotros. Jesucristo nos alcanzó, nos redimió y nos sacó de ese mundo de las tinieblas, de ese reino de las tinieblas, y nos ha trasladado a su reino, al reino de la luz admirable de Dios. Y ahora nosotros tenemos un entrenamiento constante, y por eso es imperativo que tú y yo constantemente estemos atendiendo a la palabra de Dios, a este tipo de charlas, de devocionales, porque es de la manera en que nosotros vamos a ser adiestrados para algo muy particular, para la guerra espiritual que estamos librando día a día. Y dice ahí el versículo 34 en la parte A, dice, quien adiestra mis manos para la batalla, ¿verdad? Él es el que nos pone, pero en punto nuestras manos, como para librar las batallas del día a día. Entonces, nosotros podemos ver que también nuestro Señor se convierte en nuestra guía. Piensa lo que dice el versículo número 28, y aquí es a donde tenemos que ver que Él es el que enciende nuestra lámpara. Dice, tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Él es el que mantiene nuestra lámpara encendida, hermanos, y es lo que nosotros necesitamos para caminar con seguridad, con confianza en esta vida. No es lo mismo cuando andamos en tinieblas. ¿Cuántos de ustedes han caminado en una noche cuando la luna está completamente oscuro, que no hay luna o no se mira, y anda uno a tientas, necesita uno la luz para poder caminar sin golpearnos, sin tener problemas? Entonces, nuestro Dios es el que nos mantiene con la lámpara encendida. Él es el que nos alumbra nuestro camino. Entonces, Él es el que nos hace el camino perfecto, porque el camino de Dios siempre va a ser perfecto, porque la lámpara del Señor es intachable completamente, hermanos. Él no tiene ninguna tacha, ningún pecado. Él es puro, Él es santo, y esa santidad es la que nos alumbra para que nosotros caminemos exactamente así, en santidad. Y aquí es donde podemos decirle, Señor, necesitamos tu ayuda. ¿Cuántos de nosotros honestamente necesitamos de la ayuda de Dios? Tenemos que estar orando, y oramos en este momento por la protección divina, por la fortaleza que viene de lo alto y por la guianza que el Señor nos da a través de su palabra y con el poder de su Espíritu Santo. Y nosotros debemos de pedirle que Él sea nuestro líder, nuestra guía, para caminar por el camino perfecto, para no tropezar, para no lastimarnos, para no tener que dolernos de la condición. Eso nos lleva a que tenemos que permitir que Dios forje un carácter diferente al que teníamos, que lo transforme propiamente. Vamos a estudiar ahí en Mateo 23, del versículo 1 al 39, en donde el Señor nos lleva a tener un carácter sólido, un carácter transformado al carácter de Cristo. Y eso es lo que buscamos realmente como seguidores de Jesús, que nuestro carácter sea transformado al carácter de Jesús. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que a lo largo de nuestra vida nuestro carácter tiene variaciones. Hemos sido forjados en relación a la crianza que recibimos, no solamente de nuestros padres, sino de la gente que nos rodeó en todo momento, de la gente que estuvo a nuestro lado o que está a nuestro lado. Ahorita ustedes están siendo influenciados por el carácter de Jesucristo, por el Maestro de Maestros, para conformar un carácter diferente. Entonces, esa crianza nos ha llevado a tener errores, a actuar conforme a lo que nos enseñaron. Y desgraciadamente esas enseñanzas muchas ocasiones nos han traído a hacer cosas que no convienen. Y es ahí a donde podemos tener bien claro cuando nuestro Señor Jesucristo dice, habéis oído. O sea, ustedes fueron enseñados de una manera, mas ahora yo les digo. Eso quiere decir que el Señor quiere traernos a una condición diferente, a una nueva enseñanza, en donde nosotros podemos estar viendo que Él quiere que tengamos un carácter sólido, un carácter en el que el Señor se manifieste a nuestras vidas de una manera especial. Y es así como nosotros tenemos que estar.
Entonces, amados hermanos, en el punto de ver cómo tiene que ser nuestro carácter, vamos a ver cómo es el carácter de Jesucristo. Y vamos a ver cómo Jesús confronta a los líderes religiosos de su tiempo con un lenguaje muy duro. Vamos a ver lo que dice el versículo número 33 de Mateo 23. Aquí está hablando a los líderes de su tiempo, a los líderes religiosos, a los fariseos, y dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Hermanos, déjenme decirles que este lenguaje verdaderamente vino a ser un choque tremendo en la gente que lo escuchó. Nuestra imagen de ahora de los escribas, de los fariseos, de los líderes religiosos de aquellos tiempos, pues es muy diferente a la manera en que eran percibidos por la gente que vivía, por sus contemporáneos, por las personas que tenían ese encuentro con esas personas. Porque los fariseos, los gentiles, los escribas, los saduceos, es más, eran gente considerada bien y era muy respetable esa gente. Los escribas, por ejemplo, eran juristas que conservaban e interpretaban la ley. Ellos tenían la gran obligación de saberse la ley prácticamente de memoria, porque la transcribían y la volvían a escribir y no tenían que tener un solo error, hermanos, porque si no se dañaba propiamente el mensaje. Y es por eso que nosotros podemos considerar que las escrituras que leemos hasta el día de hoy tienen el original, tienen la esencia de lo que Dios habló a través de la gente que Él quiso usar para escribir la palabra de Dios, por la inspiración divina. Entonces, estos hombres, ¿verdad?, estaban hasta autorizados para actuar como jueces, ¿se imaginan? Sabiendo tanto la palabra de Dios, tanto la ley, la Torá, tenían ellos la capacidad y estaban autorizados hasta actuar como jueces. Se les ordenaba, después de seguir un itinerario de estudios, de una currícula de estudios muy extensa, eran ordenados para poder ser juristas o para poder ser escribas. No podían ser de esa manera sin antes haber estudiado increíblemente mucho tiempo, hermanos. Ellos eran expertos en las escrituras, así como eran maestros que atraían discípulos en torno a ellos. De hecho, había una larga lista de espera de jovencitos que querían ser educados por este tipo de personas. O sea que en los tiempos de Jesús, esas personas que ahora nosotros podemos señalar muy fácilmente como fariseos, como religiosos, como fanáticos, ¿sabes más? Era gente que era respetada en esos tiempos. Entonces, imaginen ustedes cuando nuestro Señor Jesús viene y les dice: víboras, hipócritas, sepulcros blanqueados, ¿verdad? Pues la gente se quedó así como en shock de haber dicho: ¿y ahora qué le pasa, no? Fíjense que los fariseos eran gente laica, solían provenir de la clase media, y al contrario de los saduceos, que eran pues la gente rica, los aristocráticos, y eran muy respetados por su piedad. Los fariseos eran increíblemente respetados por la piedad que mostraban, porque oraban y ayunaban con mucha frecuencia, porque asistían a los servicios religiosos y daban regularmente de sus mismas economías, ¿verdad?, para la gente que necesitaba. Y sus vidas eran muy rectas, entre comillas, y muy morales. Y digo entre comillas porque pues nadie alcanzaba la rectitud y la moralidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos se esforzaban para ser buenas personas. Entonces tenían una gran influencia en la sociedad y eran muy admirados, hermanos, por la gente común. Y aún así, nuestro Señor Jesucristo los critica por ser hipócritas. Y nos enseña en el versículo 3 de Mateo 23, dice: así que todo lo que les digan que guarden o que hagan, ¿verdad?, háganlo, guárdenlo y háganlo. Se está refiriendo hacia los fariseos. Aquí nuestro Señor Jesucristo le está dando instrucciones a sus discípulos y les dice: así que todo lo que les digan ellos como fariseos, guárdenlo en su corazón, guárdenlo y háganlo, no nada más lo guarden. Pero dice: mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Se dan cuenta? ¿Qué diferencia es entre decir y hacer? Aquí vamos a ver cómo hay 7 lamentos que nuestro Señor Jesucristo hace y nos plantean el gran reto de aspirar a las 7 características de un buen líder, de una buena persona que influencia a los demás,
pero desde la óptica de nuestro Señor, desde la óptica de Dios, no desde la óptica humana, hermanos, porque humanamente podemos ser líderes para mucha gente, pero sin los valores que verdaderamente nos hacen valer. Hemos visto liderazgos muy terribles. Ustedes pueden ver en los presidentes que hemos tenido, ellos son líderes, influencian a millones de personas, obviamente a todo un pueblo, pero desgraciadamente no tienen las características de lo que el reino de los cielos necesita para ser un buen líder, para ser una persona de influencia correcta. En este caso estoy hablando del primer punto que se llama integridad. Por ejemplo, vimos cómo Jesús ataca la hipocresía de los líderes religiosos. Ahí en el Mateo versículo 3 dice, ¿verdad?, que no debemos hacer lo que ellos, conforme a lo que ellos hacen, sino hacer lo que dicen, porque son enseñanzas correctas. Pero el versículo 4 dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, ¿verdad? Aquí nos está diciendo muy claramente que el líder, cuando no tiene integridad, cuando no está completo delante de Dios, cuando no es cabal en su hablar, con su hacer, desgraciadamente le pone muchas cargas a la gente. Y tú y yo hemos sentido la carga que nos han impuesto nuestros líderes, sobre todo nuestros presidentes. Tú y yo tenemos que pagar las consecuencias de la carga que nos ponen. Y nos ha dolido, hermanos. Algo bien seguro que tenemos es pagar impuestos, y unos impuestos exageradamente altos con respecto o en relación a la calidad de vida que verdaderamente tenemos como mexicanos, porque desgraciadamente no son íntegros y por lo tanto desvían los recursos, y eso nos ha llevado a tener la condición de vida en la que vivimos. Desgraciadamente por eso muchos de nuestros connacionales han tenido que emigrar, a hacer espaldas mojadas, han tenido que ir a exponer su vida, arriesgándose a situaciones muy críticas en el desierto para poder aspirar a una vida, a una calidad de vida mejor. Y eso es lo que no debería de permitir un gobierno que es íntegro, cuando el pueblo está pagando sus impuestos y que fuesen utilizados para lo que verdaderamente deben ser utilizados. Ténganlo por seguro que ahorita tuviéramos una condición de país completamente diferente. Entonces, la integridad, hermanos, es lo opuesto a todo lo que estoy hablando, ¿verdad? Significa practicar lo que se dice, lo que se predica, y asegurarnos de que nuestras palabras animen a la gente en vez de apesadumbrarlos con culpa o con cargas, como lo hemos comentado en este momento respecto a nuestras autoridades. Un buen líder también tiene que llevarnos a entender que debe ser auténtico, ¿verdad? Jesús ataca la superficialidad de esos líderes de aquel tiempo. Miren lo que dice el versículo del 5 al 7, dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. O sea, ahí están viendo que nada más hagan las cosas, los fariseos en aquellos tiempos hacían todo para que la gente los viera, ¿verdad? Dice, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Recuerden que los judíos tienen una vestimenta muy particular, dentro de la cual ellos utilizan sus caireles, los colgantes que se ponen en la cintura, que son las filacterías, que les recuerdan muchas cosas de la Torá, y los chalecos o sus mantos siempre traen unos flecos. Ellos trataban de poner lo más largos posibles para ser llamativos, para llamar la atención de los demás y que la gente nada más los estuviera viendo. Pero lo que verdaderamente importa, hermanos, no es cómo luces superficialmente, cómo luces en tu exterior. Ser auténticos, hermanos, no es vestirnos de una manera estrafalaria, no es vestirnos de una manera en que llamemos la atención, ni mucho menos. Ser auténticos es verdaderamente tener en nuestro corazón una actitud correcta, ¿verdad? Lo que verdaderamente importa es quién eres cuando nadie te ve, cuando estás en tu intimidad, cuando estás en las cosas en donde la gente que se supone que tú puedes de alguna manera influenciar, no te está viendo, cómo eres. Entonces Jesús habla de la vida secreta.
esa vida secreta que tenemos que vivir con Dios, en esa relación íntima, en esa unidad. Entonces, nosotros tenemos que aprender a buscar desarrollar una vida privada, pero auténtica delante de Dios, porque a Él no le podemos esconder nada, hermanos. Nosotros delante de su presencia somos transparentes, nada podemos ocultar delante de Él. Por lo tanto, eso nos lleva a tener humildad, reconocer que a los pies de Cristo tenemos que llegar con una actitud humilde, reconociendo que le necesitamos, que necesitamos de su presencia para estar correctos día a día. Jesús previene contra el amor a los títulos, a las posesiones, a los reconocimientos, todo eso que viene a ser vanagloria. Vamos a ver lo que dice el versículo 8 al 11. Dice la palabra de Dios: pero ustedes no quieran que los llamen rabí, o sea, maestro. Dice, porque uno es su maestro, el Cristo, y todos ustedes son hermanos. Y no llamen padre suyo a nadie en la tierra, porque uno es su Padre, el que está en los cielos. Ni sean llamados maestros. Ahí está hablando acerca de títulos honoríficos, ¿verdad? Dice, porque uno es su maestro, el Cristo. El que es mayor de ustedes, sea su siervo. Dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que mantenernos vigilantes para no ser seducidos por los lugares de honor, ¿verdad? Por buscar los primeros asientos, por buscar las primeras filas para que todo el mundo nos vea que sí llegamos, que sí estuvimos, que sí nos presentamos, pero que en el fondo de nuestro corazón estamos lejos. Honestamente, muchas ocasiones hemos llegado a la iglesia y ya nada más para que nos vea el líder o para que nos vea el pastor, para que vean que sí asisto, para que vean que no ando en otras cosas, entre comillas, ¿verdad? Pero en su interior muchas veces yo he observado las conductas que se tienen desde el púlpito. Y yo veo gente que sí está presente físicamente, pero desgraciadamente su mente está a 20,000 kilómetros de distancia, sus pensamientos están en otra cosa menos en lo que se está hablando, gente que debería estar atenta a lo que Dios está hablando a nuestras vidas en ese momento, está pero sin estar. Y posiblemente ahorita estén pasando la misma cosa, la misma situación. Muchos he visto, ¿verdad?, que ponen el teléfono o el dispositivo, lo encienden y lo dejan allí, hasta se olvidan y uno está, oye, fulano, atiende. No, porque lo dejaron ahí para ser visto, para que nada más nos enteráramos de que está atendiendo técnicamente a la reunión, pero sin estar. Y muchas veces lo hacen con el afán de recibir títulos de un tipo específico o de otro tipo, de cualquier tipo de títulos que nada más los lleve a entender que supuestamente están bien delante de Dios. Fíjense lo que dice el versículo, voy a regresarlo porque lo puse un poquito distorsionado, el versículo 6 y 7, perdón tantito, aquí dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues echan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, ya lo habíamos leído. Dice, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Recuerden que esa palabra quiere decir maestro, ¿verdad? Y Jesús nos advierte, hermanos, en contra de permitir que a nosotros se nos llame de esa manera. Ser maestro solamente le corresponde el título verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo como maestro de la ley, como maestro de la palabra. Nosotros venimos a ser propiamente como submaestros, ¿verdad? Y podemos enseñar un poco de la palabra de Dios, pero la máxima categoría en el expertise que solamente Jesucristo tiene, lo tiene propiamente Él. Y esta es una gran tentación para mucha gente, hermanos. El ser llamados, el ser vistos, el ser vanagloriados. Entonces, es por lo que nuestro Señor Jesucristo nos advierte que el que a sí mismo se enaltece será humillado. Ya lo vimos ahí en el versículo 12, ¿verdad? Y el que se humilla será enaltecido, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo
tiene que ser siempre el exaltado. Ahí lo dice, mira. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Tú y yo tenemos que buscar siempre, siempre, siempre exaltar a Jesucristo en vez de tratar de exaltarnos a nosotros mismos. No tiene caso. Otro punto que podemos tratar respecto a este tema es acerca de la compasión. Una persona que va a ser una buena influencia en la vida de otras personas tiene que ser compasivo. Jesucristo ataca a los líderes religiosos por poner piedras para que la gente tropiece en el camino. Fíjense bien lo que dice el versículo 13, 14 y 15. Dice, mas ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que están entrando. Dice, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones. Por eso recibirán mayor condenación. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacen 2 veces más hijo del infierno que a ustedes. Un prosélito es una persona que se adhiere a sus formas o a sus creencias, a sus dogmas o doctrinas, ¿verdad? Cuando hace uno proselitismo, anda uno buscando quién se adhiera a nuestra idea, a lo que nosotros tratamos de hacer. Entonces, los líderes necesitan tener el justo espíritu opuesto, lejos de querer ensañarse de los demás, tratando de que ellos los vean y los encierren y no les dejen pasar al reino de los cielos, ¿verdad? Sino que verdaderamente permitan que la gente entre al reino de los cielos a través de la sana doctrina, del seguir verdaderamente a Jesucristo, ¿verdad? Esos líderes tienen el espíritu opuesto. Es un espíritu el que tenemos que tener ustedes y yo, debe ser todo lo contrario a eso. Debe ser un espíritu abierto y de bienvenida a todos. Que no hagamos acepción de personas, porque ni el mismo Señor Jesucristo ni Dios hizo acepción de personas. Tú y yo estamos en el camino, en el reino de los cielos, porque Jesucristo abrió la oportunidad para todos nosotros. Técnica y legalmente nosotros no teníamos por qué venir al reino de los cielos. No éramos judíos, no éramos del pueblo escogido por Dios, pero lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, hermanos, lo llevó a que abriera el cielo para todos nosotros, ¿verdad? Y nosotros, al reconocer que es nuestro Señor y Salvador por fe, tenemos acceso con seguridad y confianza al trono de la gracia, al reino de los cielos. El mismo Señor Jesucristo nos da un gran ejemplo de compasión y lo vemos en el versículo número 37, en donde dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Ahí está hablando de compasión, hermanos, porque obviamente Él quería que todos, ¿verdad?, viniéramos bajo su cobijo. El que vive al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y vivir bajo esa condición es cuando nosotros, ¿verdad?, venimos a ser cobijados por sus alas, como los polluelos se cobijan bajo las alas de la mamá gallina. Y así nos quiere ver nuestro Señor. Esto nos trae a una visión, a tener una visión, pero no una visión humana, no una visión que se quede en esta condición de humanidad. Nosotros como líderes, y digo nosotros porque tú y yo somos líderes porque el Señor nos ha llamado a esa condición, tenemos que tener una gran visión, hermanos. Jesús ataca la cortedad de miras, o sea que la visión sea muy corta, y la estrechez de mente de los líderes religiosos. Veamos lo que dice el versículo 16 al 22. Dice, hay de ustedes, guías ciegos, que dicen, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Dice, insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica al oro? También dicen, si alguno jura por el altar no es nada,
pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Entonces, él está atacando esa cortedad de visión, esa visión muy mínima de nada más ver lo superficial, ¿verdad? Y esa mente estrecha que tenían los líderes, esas discusiones que tenían de qué era mejor, si jurar por el templo o por algún objeto del templo o cosas de esa naturaleza, eran ridículas discusiones que nuestro Señor Jesucristo puso en orden. Ellos desgraciadamente no eran capaces de distinguir, ¿verdad?, las cosas correctas, como el árbol de un bosque, ¿no? Y tenemos que concentrarnos en los asuntos verdaderamente importantes, orar para recibir la visión de Dios y no distraernos de lo esencial, hermanos. ¿Y por qué es orar para recibir la visión de Dios? Porque solamente la visión de Dios es la que trasciende, la que nos lleva a una condición de vida eterna. Debemos pedirle a Dios que nos dé una visión que sea tan grande, pero tan exageradamente grande, hermanos, que sin Él verdaderamente sea imposible llevar a cabo esa visión. Una visión en donde podamos pensar en que Dios nos da a todo Toluca para su gloria, para Jesucristo. ¿Se imaginan ustedes? Obviamente, sin la ayuda de Dios eso va a ser imposible y nosotros necesitamos de su ayuda y necesitamos estar bien enfocados en todo esto, hermanos. Tenemos que centrarnos en lo que es de verdad y lo que de verdad importa. Debemos evitar dejarnos atrapar por los detalles menores que nos convierten en legalistas. Jesús dice que los fariseos colaban al mosquito, pero se tragaban el camello, ahí en el versículo 24. Y en vez de esto, nosotros tenemos que enfocarnos en los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Fíjense lo que dice el versículo 24, dice, guías ciegos que cuelan el mosquito y tragan el camello, ¿verdad? Nosotros tenemos que llevar la condición a esto, en donde dice, hay de ustedes escribas y fariseos, hipócritas, porque limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. La lucha contra la injusticia y la pobreza demuestra fidelidad, hermanos. Demuestra fidelidad en nuestras relaciones con nuestra familia y con las demás personas. Y esto, por último, nos tiene que llevar a lo que es la generosidad, que es lo opuesto de la autocompasión y la avaricia. Tú y yo tenemos que ser generosos, debemos aprender a dar de gracia lo que hemos recibido de gracia, ¿verdad? Esta autocomplacencia y avaricia están denunciadas por nuestro Señor Jesucristo ahí en el versículo del 25 al 28, dice, ya leí ese, dice el 26, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera esté limpio. O sea, tú y yo tenemos que aprender a limpiar nuestra vida interior para que lo exterior también pueda ser limpio. Dice, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de podredumbre. Dice, así también ustedes, por fuera a la verdad se muestran justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Desgraciadamente a nuestro Señor Jesucristo no le podemos esconder nada. Y digo desgraciadamente porque muchos quisiéramos esconderle las cosas, pero ahí nos da claro ejemplo de que la vida interior de esas personas es completamente diferente a su vida exterior. Que no seamos hallados así, hermanos. Jesús nos llama a ser nosotros mismos, auténticos, como lo decía hace rato, a que nuestro interior sea como verdaderamente nuestro exterior es, que nosotros nos comportemos de acuerdo a lo que pensamos, a lo que decimos, y de esa manera nosotros vengamos a ser verdaderos líderes que tengan una influencia directa en la vida de la gente. Estos son unos estándares muy altos, hermanos, y honestamente difíciles de cumplir, extremadamente difíciles de cumplir. Pero a medida de que sus lamentos se acercaban a su clímax,
Vamos a ver cuáles eran los lamentos que nuestro Señor Jesús hacía. Dice, ay de ustedes, eso es un lamento. El ay de ustedes está lamentándose por la condición de esas personas, escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos. Y dicen, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Dice, así que dan testimonio contra ustedes mismos de que son hijos de aquellos que mataron a los profetas. Ustedes también llenan la medida de sus padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo les envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos matarán y otros crucificarán, y a otros azotarán en sus sinagogas, y perseguirán de ciudad en ciudad, para que venga sobre ustedes toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataron entre el templo y el altar. De cierto les digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Hermanos, las palabras de nuestro Señor Jesucristo son de las más fuertes que salen de su boca en toda la experiencia que Él manifestó aquí en la tierra. Es importante, hermanos, señalar que no se dirigían a la gente común. Jesús estaba criticando a los líderes poderosos que buscaban enaltecerse a ellos mismos, que le cierran a los demás el reino de los cielos. Cuidemos de no ser así, hermanos. Cuidemos de que nuestra experiencia para transmitir el Evangelio de Jesucristo sea en amor. No debemos usar esas palabras como excusa para regañar a la gente común, ni tampoco a los líderes que buscan sinceramente señalar a la gente el camino de Jesucristo. Son palabras desafiantes, hermanos, pero el reto no debe ser dirigido a la gente incorrecta. Tenemos que hacerlo a la gente correcta. Y lo que resulta tan asombroso de las palabras de Jesús es que, humanamente hablando, Él estaba en una posición de debilidad extrema, a pesar de lo cual no temió enfrentarse a los poderes de su tiempo. Y tú y yo podemos vernos débiles ante las circunstancias que podemos estar viviendo cuando tratamos de predicar la palabra de Dios. Pero es donde nosotros debemos de confiar en que nos basta su gracia, porque en nuestra debilidad se perfecciona el poder de Dios y es lo que nos bendice. Entonces aquí vamos a orar y vamos a decirle, para terminar con este devocional, hermanos, vamos a decirle, Señor, perdóname por las veces que he fallado en cualquiera de estas áreas, al no ser íntegro, al no tener compasión. No sé en qué área tú hayas estado fallando, pero seguramente el día de hoy el Señor quiere perdonarte, quiere quitarte esa carga, quiere que tú seas libre para poder predicar su palabra, para poder actuar como un verdadero líder, a ser una persona que traiga una buena influencia hacia los demás y decirle, ayúdame a llevar una vida de integridad, ser auténtico delante de ti, Señor, tener una vida de humildad, de compasión, con una visión que venga de lo alto, Señor, que verdaderamente yo esté enfocado a lo que tú me has llamado y que sea generoso con todo lo que tú me has dado, Señor, aprendiendo a dar de gracia lo que he recibido así, Señor, porque todo te pertenece, porque tú eres el dueño del oro y la plata del mundo, Señor, y lo que me has dado solamente ha sido para que yo sea un administrador de tus posesiones, de tu dinero, de tu condición, Señor. Permíteme ser un buen administrador de todo eso, Señor, y que yo pueda generosamente también aprender a dar como tú me has dado. Ayúdame a tener la misma preocupación por toda la gente que está a mi alrededor, así como Jesucristo tuvo compasión por Jerusalén, queriendo acercar a todos los pollitos dentro de las alas de mamá gallina. Nosotros te lo pedimos, Señor, porque lo necesitamos. Nosotros queremos verdaderamente ser dignos representantes de tu reino aquí en la tierra. Y a ti damos la gloria y la honra porque solamente tú eres digno de merecerla. Amén. Hermanos, este es el punto que debemos de estar tratando el día de hoy para